A Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mentira. Bueno. Hoy tenemos un invitado muy especial, Claudio Lozano, economista, presidente nacional de la Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Política Pública, pero fundamentalmente un compañero de muchos años de laburo político y de militancia. Y además hoy es el Día del Operador, así que a todos los operadores le mandamos un gran beso. Bueno, y yo te presento a vos. Conducen Mónica Redondo, Marcelo Bono, esta es la caja de Pandora. Y bueno. Qué bueno, ¿no? Sí, así que para ahí quedó más completo todo. Claro. Bueno, este programa es la caja de Pandora, gracias Claro. Marcelo, conducido por Mónica Redondo y Marcelo Goro, pero eso no importa. No. Y con Martín Loza como operador. En su día. En su día. Vamos a empezar. Hay una consigna, yo tuve una representante de los comedores la vez pasada porque hablamos del hambre. Todo el tiempo estuvimos hablando del hambre y de los comedores. Tomé una consigna que ella la trajo de una compañera, un día de comedor, de semicomedor, de un cuarto de comedor, porque esa es ya estamos hablando de política, ¿no? Esa es la realidad, que los comedores no tienen qué cocinar y que comedores que por ahí funcionaban 7 días, ahora funcionan 5, después funcionan 3, después funcionan 2. La consigna es esta, mirá qué bella, y que frente a la miseria planificada, ternura y rabia organizada. Excelente. Entonces, una de las cosas que yo dije en el programa pasado, ya para que entremos en calor, mientras que ahí va a venir un cafecito en un momento acá para ustedes, es, yo le decía a la compañera, este hombre, nuestro presidente, gastó primero un significante, una palabra que es la casta política. Casta política, pero la usó, hasta que la gastó. Y ahora, de repente, empezó con el tema auditoría. Y yo le decía a la compañera que el término auditoría se usa en general en las empresas privadas, en las empresas, que lo usan la gente de recursos humanos y lo usa cada vez que quieren
planificar o volver, concretamente echar gente, volver a planificar la empresa, acortarla, hacerla más chica, y que eso se audita. Y que el hambre no se audita. Es algo que no se puede auditar, el hambre. Y también le decía que hay muchos medios, amigos, conocidos, que todos nosotros los vemos, que hablamos al principio del programa, al principio, que están, nos están colonizando, nos están anestesiando muy de a poco, no podemos decir que es un partido político, un movimiento fascista, la cabeza, y sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque yo me empecé a por suerte después de ese programa se empezó a hablar del hambre y de los comedores de otra manera. Primero, que no se puede auditar un comedor, por muchas razones. Porque no es una empresa, ahí no hay lucro. 2, porque los comedores pueden funcionar 7 días a la semana, o ya que no tienen alimentos y que este gobierno tiene encanutado 5 millones de alimentos en un depósito sin darlos y haciendo que se pudran mientras hay un hambre grande, un gran hambre, puede ser que no abra exactamente ese día porque no tenga con qué cocinar. Entonces los supuestos auditores pueden decir que ese comedor no funciona y que además está haciéndole un daño al Estado. Pero además, yo decía en el programa pasado, digo, para entrar en tema, Claudio, ¿quién audita a los auditores? Porque ¿dónde va esa plata? Porque, a ver, ¿quién te da el título de ser auditor? Vos sos auditor y auditás a otros que supuestamente sospechás de que están haciendo un ilícito. ¿Y a vos? ¿Quién te audita? Porque las partidas para los comedores están. ¿Quién las tiene? ¿Cómo se gastan? ¿Hacia dónde van? ¿Quién las está cajoneando? ¿Las están cajoneando o las están usando para otra cosa? Eso es algo que yo me preguntaba. Y porque quiero empezar hablando de esto, porque a mí me preocupa muchísimo, y yo le prometí a la compañera que todos los programas nosotros íbamos a hablar del hambre y de los comedores, cosa que voy a cumplir a rajatabla, porque con el hambre no se jode. No es un valor político a negociar, y ahora le estoy hablando a los políticos, no a los políticos en general, estoy hablando a un sector político. Y la última cosa es, mirá, que me di cuenta cómo de a poco nos van, porque ya se dio por natural, empezó la sospecha. La sospecha significa, y por ahí no son todos, es 1, es 2, y bueno, entonces de esa manera, y mirá que la sospecha no apareció por no voy a decir propaganda, los canales más esperables que empezaran con la sospecha. Justamente empezaron con la sospecha en general, muchos medios de comunicación, incluso C5N. Y si alguien metió la mano en la lata, eso a mí, como psicoanalista, me da cuenta de que están moldeando nuestra subjetividad, donde alguien empieza a instalar mediáticamente la sospecha de que en los comedores se roba, que los que estaban a cargo de los comedores, algunos, porque eso sí, aclaran, algunos o algún robaba. Y esta compañera en el programa pasado, ya te doy la palabra, decía, porque nosotros hicimos a la letra lo que se nos dijo en el ministerio. Fuimos a pedir comida desde diciembre que no tienen comida, Fuimos a pedir comida a la puerta del ministerio. Nos dijeron, todos juntos no, de a uno por vez. Hicimos una fila larga, enorme. No nos atendieron. Desde diciembre que no hay una sola convocatoria, una mesa de trabajo. Para lo que fuera. Aunque sea para decir fulano, mengano y sutano que están en su movimiento, son ladris. Para lo que fuera. No fueron convocados, no fueron escuchados. No tienen entidad como persona para ser convocados. Entonces, creo que frente a esa realidad, y eso me hago cargo yo, Mónica Redondo, no los que me rodean,
llega un momento en que se puede pensar, se puede debatir, se puede discutir, se puede opinar, todos los opinólogos, pero llega un momento que hay que empezar a pensar en la cabeza, en acciones concretas. Porque a mí personalmente me indigna que haya un depósito con comida que se está echando a perder, que alguien se arrogue todavía la obscenidad de decirlo públicamente frente a personitas, niños que se están muriendo de hambre. Y que diga, bueno, porque hay que auditar todavía. No, nos falta la coma, no, nos falta el número tal. Pero bueno, hay que ver cómo fueron dados esos alimentos. Es inadmisible. ¿Sabes qué me hace acordar? Me hace acordar cuando y me hago cargo también yo, en esta guerra entre Israel y en la Franja de Gaza, no dejaban pasar alimentos. La gente se cagaba de hambre del otro lado. Y no dejaban pasar alimentos por cuestiones que tenían que estar en guerra. Entonces, si este gobierno se propuso un genocidio planificado, porque no creo que sea, me levanto a la mañana y decido. Si se lo propuso y está avanzando el límite a ver si hay reacción o no, como en Misiones, yo diría, ya es hora de que pensemos en acciones de todo tipo, No estoy llamando en ninguna sublevación fuente ovejuna, nada. Lo único que a mí me estoy pensando es cómo hacer llegar a los comedores ese alimento. Cuando hay gente que peregrina y va de comedor en comedor para llenar un tupper, porque no tienen todos los comedores comidas para todos. Bueno, más o menos te planteé el tema así por lo bajo perfil. Así como te hice una preguntita chiquita, bueno, bajo perfil. Eso es lo que está pasando. Empecemos por ahí. Primero, quiero retomar la frase de la compañera, ¿no? Sí, de una compañera. Que era ternura y rabia, ¿no? Frente a la miseria planificada. Y digo esto porque me parece muy importante, y ligando esto con el tema de las acciones, entender que estamos frente a una política que impulsa un genocidio por planificación de la desigualdad. Y esto lo ligo con acciones porque esta es uno de los argumentos y de las causas por las cuales con otras compañeras y compañeros impulsamos en el Congreso de la Nación la presentación de la necesidad de promover el juicio político sobre el actual presidente de la Nación. Y uno de los elementos es el hecho que tiene que ver con el hambre, porque una de las cosas más graves que ha ocurrido en el último año y 5 meses ya es que la indigencia pasó de ser el 7 u 8% del total de la población al 18%. Estamos hablando de esto comenzó durante el 2023, ya fuerte. Cuando termina el 2023, la indigencia había crecido el 75% en un año. 3 millones de personas más habían caído bajo la línea del hambre. 6 millones y medio de personas. Hoy estamos ya en 8 millones bajo la línea de indigencia, pasando hambre. Y en ese contexto de aumento del hambre que no es resultado de la casualidad, sino que es resultado de la combinación entre una maxi devaluación, como la que se llevó a cabo a partir de la asunción de Milei, del 118%, que es la devaluación más importante de los últimos 50 años, en el contexto de la desregulación del sistema de precios sobre una iniciativa política muy concreta que fue el decreto de necesidad y urgencia de 7023,
que es el que prácticamente sostiene todas las políticas de Milei, y sobre el cual estamos en otra acción concreta, que es el tema de millones de firmas para voltear el DNU 7023, que es la explicación por la cual alimentos, prepagas, luz, gas, agua, alquileres, todo esto se fue al demonio en el marco de un decreto que en la práctica es una verdadera reforma constitucional de hecho, pero que en el concreto tema de los precios es el elemento central que da como resultado en el marco de la evolución de los precios la caída de los ingresos de buena parte de la población y haber sumergido a prácticamente 8 millones de personas a la situación en la que están. Me parece que este es el tema, ¿no? Genocidio por planificación de la desigualdad, abandono de personas, porque en ese contexto donde el hambre estalla es donde se interrumpe la asistencia a los comedores, ¿no? En un contexto de, yo te diría, en realidad lo que se observa desde que asumió es el ajuste brutal del gasto público, ¿no? En la reducción brutal de cerca del 40% del gasto público. La única partida que ha crecido es la partida de pagos de deuda, pero todas las demás han caído brutalmente, ¿no? Jubilaciones, salarios, los subsidios que en todo caso se explican explican los aumentos de tarifas. Digo, todo eso es parte de la reducción del gasto. Y yo creo que esto que vos decías del tema de la casta, que él habla de la casta. Hablaba, hace mucho que no habla más. No te creas, sigue hablando, porque el problema que tenemos con la casta, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pretende hacer verdad de algunas evidencias. Hay algo de casta con la cual él fundamenta su existencia. En realidad lo que coloca en el centro de la discusión es la corrupción asociada a la política. Y el problema es que la hay. Sí, hace mucho. Y de ahí se coloca él y en ese marco inunda de mierda todo. Te quiero hacer una pregunta en relación a eso. Y después vamos a pasar a un Yo también quería una preguntita muy cortita, que es, siempre hablamos de juntar firmas. ¿Qué cantidad de firmas se necesitan para voltear algo así, un DNU? En general es el 1,5% del padrón. Bien. ¿Y eso más o menos el número? Y tenés que hablar aproximadamente estarías en, qué sé yo, alrededor de 2 millones de firmas, más o menos. Claro. Eso es posible. Sí, claro que es posible. Por eso viste que siempre hablamos de juntar firmas para tal o cual cosa, pero en realidad en concreto a veces uno no pero aparte los resultados son concretos. Nosotros en la década del 90 presentamos más de 1 millón de firmas y eso evitó que Cavallo privatizara de manera completa el sistema previsional. Recordemos que él pretendía eso, claro, y quedó solo de manera mixta, donde se había que dar la opción, etcétera, etcétera. Eso se logró con una campaña de esa naturaleza. Del mismo modo que recientemente en la ley base estaba, por ejemplo, sujeto a privatización el Banco Nación. Los trabajadores bancarios, la asociación bancaria, largó una campaña por 1 millón de firmas, las presentó y ahí sacaron el tema de la ley base, no porque necesariamente la firma lo saque, pero eso muestra un consenso que ya se había traducido en el hecho de que todos sabían de que dentro del Parlamento las manos para privatizar el banco no iban a estar.
Digamos, nosotros cuando estamos largando la campaña junto con más de 60 organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales y demás. Por eso digo, estamos buscando generar condiciones para empapelar la Cámara de Diputados y la Corte Suprema con firmas para que hagan lo que tienen que hacer. Porque en realidad es un decreto aberrante, inconstitucional desde todo punto de vista, desde todas las orientaciones jurídicas habidas y por haber. No ha habido nadie que haya salido a decir que ese decreto tiene algún asidero, y más allá de la propia orientación que puedan tener los contenidos del decreto, digamos, es un decreto que violenta la Constitución en todos los planos, como lo hace en general el gobierno con casi todas las definiciones que toma. Lo cual hace que en realidad la discusión del planteo del juicio político tenga sentido, porque la legitimidad de un gobierno no se construye solamente con la legitimidad de origen. La legitimidad de origen termina en el momento que asume. Acá nadie cuestionó la asunción de Milei, porque había ganado las elecciones. Ahora, después la legitimidad de ejercicio tiene que ver con respetar un marco institucional, que es el marco en el cual él fue electo presidente, no fue electo en un marco de cualquier cosa, y no se puede pretender modificar ese marco por decreto. Por eso es que este decreto aparte no es un decreto más de necesidad y urgencia como los tantos decretos de necesidad y urgencia que otros gobiernos sin necesidad ni urgencia también hicieron. Y que uno podría decir, sí, eso es una práctica generalizada. Bueno, sí, pero esos decretos remitían a algún punto específico de la coyuntura que se estaba discutiendo. No eran decretos que tenían que ver con todo el orden económico, social, institucional de la Argentina. Esa es la gran diferencia que tiene, y por eso es que además ellos trabajan sobre la base de enviar al Parlamento leyes que tienen que ver con lo que dice el decreto, y que si las leyes no se aprueben sigue vigente el decreto. Y todo lo que la ley no aprueba, el decreto lo contiene. O sea, la ley base contiene 4 emergencias: administrativa, económica, financiera y energética. Ahora, el decreto declara emergencia sobre todo y delega facultades completas sobre todo. O sea, no ha habido un rechazo del resto de las emergencias, con lo cual, en realidad, es más, salga la ley base o no salga la ley base, el decreto con las emergencias y las facultades delegadas sigue funcionando. Eso pensé yo. Sigue funcionando. Entonces, digo, en este sentido, voltear eso es pegar en la línea de flotación del gobierno. Por eso, ahora, como el problema que tenemos hoy es que hay un creciente proceso de cuestionamiento a lo que ocurre. Ahora, al mismo tiempo, ese proceso choca con una matriz institucional profundamente conservadora, tanto en el Parlamento como en el Poder Judicial, que no canaliza esto. Al revés, a pesar de la marcha monumental en materia universitaria, todavía no hay una ley del Congreso planteando el presupuesto universitario como debiera plantearse. Y el decreto ni siquiera fue rechazado, a pesar de que es un decreto que le pone un candado al Parlamento. Y siguen discutiendo una ley base y un capítulo fiscal que deberían haber rechazado de plano. Digamos, o sea, acá hay una mora general, y que hablar la Corte, que hace de cuenta que no ocurre nada, ignora el tema de un decreto inconstitucional por donde se lo mire, cuando no es cierto que depende del Parlamento, porque el Parlamento puede rechazar el decreto, pero para anularlo y que los efectos que ya produjo se retrotraigan, es necesario que lo anule la Corte. La Corte tiene que dar la nulidad absoluta. Porque el solo rechazo solo elimina los efectos para adelante, pero para atrás hay que establecer la nulidad. Y la nulidad, sin la intervención de la Corte, es más compleja. Así que, en este sentido, digo, ligando todo, estos señores arman verdades con medias verdades, y por eso, y aparte como la casta es esto, independientemente de la corrupción en términos asociada a la guita exclusivamente, el solo hecho de un parlamento que en realidad no toma los reclamos de la comunidad,
y, digamos, tergiversa su función al punto tal de no frenar estrategias que ponen en cuestión todo el marco institucional, a pesar de que hay una comunidad que le reclama estas cosas, ahí hay también un componente de casta que aparece de manera manifiesta, y que es lo que explota, es lo que le permite a este señor, a este payaso que tenemos como presidente, hacer lo que hace y pararse y hablar como habla, desde la soberbia que habla sobre quienes integran el Parlamento, el Poder Judicial y demás. Digamos, si no hubiera una dirigencia política con las limitaciones que tenemos, seguramente sería mucho más complicado que pudiera tener los argumentos que tiene. Antes de hacerte mi pregunta... Pero antes quiero terminar con una sola cosa. Yo creo que hay que hablar cada vez menos de este hombre. A ver. Porque creo que lo más importante a entender acá es que la orientación general, que lo que él está llevando adelante, no tiene que ver con él solamente, No. tiene que ver con los que están sentados en el gabinete. Y en el gabinete está sentado representantes del capital financiero internacional, como Caputo, Bausili en el Banco Central y otros, y representantes de los grandes conglomerados empresarios de la Argentina, como Techín, al frente de la Secretaría de Energía, al frente del Ministerio de Trabajo, al frente de YPF, como Guillermo Francos de Eurnequian, o como Pose, ministro del Interior y jefe de gabinete, digo, como la gente de Bridas o Bulguerón y de Pan American Energy, digo, en realidad son ellos los que están allí y los que empujan y viven de las orientaciones que este señor lleva adelante, pasando por encima de todo. Esas orientaciones son las que violentan la Constitución. No se puede hacer estas cosas sin violentar la Constitución Nacional, porque la Constitución da un marco que reclama de otro ordenamiento económico y social que el que ellos están construyendo. Sí, Vamos a un temita musical y la seguimos. La seguimos. Bueno, vamos. ¿Qué elegiste? Elegimos a Virus, que fue una banda icónica de los 80. Hay poco virus que vos elegís el virus. Bueno, Sí, está sí. bien. Es para hablar muchísimo, pero tenemos, viste, las reivindicaciones, ¿no? Veníamos Dale. de un rock de protesta, de un rock nacional medio quieto, y aparece este grupo, ¿sí?, que trae pop acá. Pero lo interesante es que ellos empiezan a cantar por la homosexualidad, empiezan a incurrir en canciones muy sexistas, interesantes, ¿no? ¿Para qué año? Y en el 80, entre el 80 y el 83. Ujú. Y lo interesante es que, bueno, digamos, el hermano mayor del líder del grupo fue secuestrado, desapareció la dictadura. En la época de las Malvinas hubo un gran festival de rock donde participaron Charlie, León Gieco, o sea, todos los músicos, Spinetta y demás, y fue el único grupo que no quiso participar justamente por este tema, por la deuda, por la desaparición. Le dijo a Galtieri, nosotros no participamos. Bueno. Así que bueno, un temita Y sin la disfraz. seguimos, y la Y la seguimos. seguimos. Tenemos algunas diferencias, así que vamos a ver si alguna pregunta.
ayer o mañana. Wow, wow, wow. Fue ayer, persiste el olor de esa piel morena y sensual, perfumada. Y hoy me he visto de moda y normal. No me preocupa parecer vulgar, como si fuera mentiroso y nudista. Wow, en taxi voy, hotel Savoy y bailamos. Y ya no sé si soy ayer o mañana. Wow, wow, wow. Estamos de vuelta. Bueno, estábamos ahí charleteando. Voy a hablar, por primera vez, yo no hablo mucho desde mi profesión, vos lo sabés, yo hablo como política. Muchas veces, cuando asumió este presidente, me llamaban de todos lados a ver si yo lo decía que era... Y yo a todo el mundo le decía lo mismo, si nosotros decimos que este hombre es un loco y que es un loquito, primero pensemos en la ley de salud mental, digamos, estamos poniendo en jaque muchas cosas. Y por otro lado, es un político. Estamos como ninguneando la política. Sea loco o no, él está haciendo política. Pero vos dijiste varias cosas, y voy a tomar algunas. Lo que está pasando está planificado. Está planificado por las empresas que quieren al país. Como decían en el programa de Neustadt, estas empresas que apoyan al país. Bueno, por estas empresas que apoyan al país. Pero resulta que el resultado, por ahí nos metemos un poquito de economía, resulta que el resultado de estas empresas que apoyan al país es desastroso. Pero no solo para la población más vulnerable, sino para el conjunto de la sociedad argentina. Es desastroso. No hay en perspectiva un crecimiento, al revés. Pero vos decías algo y planteabas el ejemplo de la ley universitaria y otras cosas más. A mí me parece que es todo un sistema psíquico, es toda una estructura psíquica, echarle la culpa al otro, encontrar un chivo emisario, un otro culpable de, demonizarlo, en este caso es la casta política, y desresponsabilizarme, no yo, aquel que lo de que tenga algo que ver con ello. ¿Se entiende? Como que él habla de él
él y los que lo rodean. Es no puro solo yo. que- Claro, él Desde no, la pero es estructura. él, claro. Claro. Él y todo lo que lo rodean hablan de, como vos decías bien, del pasado, de la corrupción, de la casta política, como si ellos no tuvieran nada que ver con nada. Como si nunca en Techín corrió un sobre. Como si nunca hubo un sobre de parte de Mañeto a algunos periodistas. Como si ellos no tuvieran nada que ver con la corrupción. Como si no hubieran algunas licitaciones hecho algo para que se movieran para la izquierda, hablando de Urnequian, o para la derecha en relación a sus propios intereses. Es como, de esto hablamos porque es de los otros. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pero... Es como, espera, déjame terminar. Dale. Es como cuando uno se separa, que llegan muchos separados y separadas a mi consultorio, dicen, la culpa es del otro. Yo bárbaro, yo soy genial, bárbaro, no sé, me dejó porque yo no, pero no. Veamos que en cada escena, aún las políticas, hay varios protagonistas. Hay varios protagonistas. Y si llegamos a la situación que llegamos, no es porque el otro. Yo tengo algo que ver con esto. Porque yo, y ahora sí estoy hablando concretamente de un gobierno, yo tomo decisiones políticas que van hacia un lugar o van hacia otro lugar, digamos. Y las decisiones políticas tienen que ver con la orientación de un país. Entonces no puedo decir que es culpa del de que vino antes, o culpa de 10 años atrás, o la culpa de... Es decir, es más, la culpa hay que sacarla. En realidad hay responsabilidades. Y todos tenemos algo que ver en algo, no todos, pero... Todos tenemos algo. Y las decisiones políticas que se toman hoy tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Entonces, no me vengan a decir que las decisiones políticas que se toman hoy, las consecuencias que generan, es porque 2 gobiernos atrás, 3 gobiernos atrás, 15 años atrás, 100 años atrás, alguien tomó una decisión. Esto es por un lado. Entonces digo, ley universitaria. Tocaste algo que para mí fue... maravilloso lo que pasó. La marcha. Sí. Para mí fue un hito, aunque el resultado no fue el que yo esperaba, fue un hito histórico, que todas las universidades, aún las privadas, salieran a la calle en defensa de la educación. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Porque si vos analizás psicológicamente lo que ellos hacen, hay respuestas. La primera respuesta es fragmentar. Entonces, fragmentan. Y dicen, a la Universidad de Buenos Aires le vamos a dar un poquito, porque tampoco es que le dieron lo que necesitaban, un poquito. Pero a vos, Universidad Jaureche, Lanús, no te vamos a dar ese poquito que le damos a la Universidad de Buenos Aires. Cuando en realidad el pedido es por todas las universidades de todo el país, no solo por la Universidad de Buenos Aires. Punto 1. Y punto 2 es un articulito que lo sigo armando, vos sabés cómo yo armo las cosas de a poquito. María Pía me ganó de mano, pero que también creo que hay que poner en el análisis es el sacrificio. Yo me propongo, yo Mónica Redondo no, ni en pedo, ¿no? Pero supongo, alguien se propone como objeto sacrificar. Yo me sacrifico porque el día de mañana los hijos de mis hijos van a ser, porque este país va a ser, el sacrificio de por sí no conduce a ningún análisis, ¿cómo te podría decir?, simbólico o propuesta concreta. Es un sacrificio. Morirse de hambre hoy es morirse de hambre. No tiene un futuro. Es morirse de hambre. No es que la pasé muy bien hasta el año pasado, hasta el anteaño, entonces ahora tengo que pagar. Entonces ahora yo me tengo que sacrificar. De ninguna manera. Entonces yo invito a todos los que nos escuchan, que piensen que si alguien habla de corrupción, algo tiene que ver en todo eso que habla, que no está en la vereda enfrente, que no nos está hablando desde Finlandia de lo que pasa en Argentina, a pesar de que nuestro presidente no se calla la boca y habla de todos los países de donde va, cualquier barbaridad de quien fuera, y se permite decir lo que quiera, pero eso es un tema de él. Yo no me voy a meter con el tema de España en el día de hoy. Entonces digo, hay toda una metodología psicológica concreta en elaborar, en construir un enemigo al cual endosarle todo lo malo que sucede, y entonces de esa manera, como vos bien decías, y estoy totalmente de acuerdo con vos,
se sigue generando toda una política que tiene responsables y que va en una dirección y que está atacando los derechos más esenciales de un pueblo. Por ahí digo. Pero no voy a proponerme como presidenta, pero podría, ¿no? No, pero por ahí va la cosa. Lo primero es lo del loco. Lo del loco es una... Por eso dije antes que me parece que hay que dejar de hablar de él. Porque esa es una variante en donde se coloca en el terreno de la locura lo que es una orientación política. Exacto. Que se asienta en intereses concretos, que son los que se benefician de la orientación que se lleva adelante y que construyen un rumbo para la Argentina lamentable y donde no hay lugar para el bienestar del conjunto de la comunidad. Totalmente. Entonces, y es más, eso lo que genera es condiciones para que en caso de que exista algún inconveniente que incendie la Argentina más de lo necesario, aparezcan modificaciones institucionales y aparezcan alternativas que digan, bueno, en realidad esto está ocurriendo porque gobernaba un loco. Claro. Y no porque la orientación que tiene que ver con los intereses que lo sostienen está planteando un rumbo como el que plantea. Absolutamente de acuerdo. Entonces, el loco es una muletilla que le viene como anillo al dedo para que el poder aparezca en las sombras orientando el rumbo, y es una hermosa cobertura para que en caso de que este muchacho tan histriónico que logró estar en este lugar les resulte un problema, porque no tenga capacidad de garantizar la gobernabilidad y el rumbo en la Argentina, bueno, lo desplazarán para seguir sosteniendo el mismo rumbo bajo otro tipo de gestión. Entonces, me parece que hablar de los intereses que están por detrás es el tema central, porque eso es lo que en todo caso viene complicándole la vida a la Argentina, porque además el fracaso de lo anterior tiene que ver con el fracaso de experiencias populares que buscaron en el acuerdo con el poder la posibilidad de una estrategia diferente. Y como ese acuerdo con el poder no existe para hacer una democracia plena, sino que lo que uno tiene que resolver es cómo procesa adecuadamente, con consenso social, el conflicto con el poder para disciplinarlo y que su comportamiento tenga que ver con el conjunto de la sociedad. Como eso no ha sido la estrategia adoptada, sino que la idea fue, para garantizar la democracia tengo que acordar con el poder. Bueno, cuando uno acuerda con el poder vacía la democracia. Y en realidad, cuando uno dice el hambre... que vacía la transforma en un negocio. Claro, pero vacía en el sentido de la vacía de gente, sí, que la vacía del contenido del interés público, total, del conjunto, digamos. Cuando uno dice... ¿Por qué, Milei por qué Milei se sostiene? Milei se sostiene, su activo principal es el pasado. Es más, cuando hablamos, por eso lo dije antes, el problema del hambre se dispara en el 2023. Era impensable suponer que el Frente de Todos pudiese ganar una elección, habiendo aumentado 3 millones de personas bajo la línea del hambre, en un año. No, me sonríe, iba a decir un chiste, pero bueno, no. Porque encima presentamos como candidato al ministro de Economía. Bueno, por eso digo, era tan absurdo. Ahora, pasó. Sí, pasó. Y entonces, ahora, pasaste del 13,8 al 18 desde que vino Milei. Pero del 8 al 13... 5 meses. 5 meses. 5 meses. Claro. Entonces, ahora... Vos venías en un tobogán. Ese es el problema. Y aparte, me parece que hay que entender a la aparición de este emergente como el final de un ciclo político. Hay un ciclo político que terminó en la Argentina, que es el ciclo político que se abrió en el 2001, y en donde los actores políticos, las coaliciones que se formaron y que construyeron mayorías en ese periodo, vivieron en la última década una situación muy particular, que es coaliciones supuestamente distintas, primero la de Macri,
luego la del Frente de Todos, fracasan ambas en el tema medular, que son las condiciones de vida de la sociedad. Y hay un declive generalizado. Ese proceso hace que aparezca el cuestionamiento por fuera de alguien que se presenta como que no tengo nada que ver, porque en el cuestionamiento él barre con todo. Sí. O sea, él también cuestiona el macrismo. No solo cuestiona, digo, más allá Pero de que lo tiene su suba, gabinete macrista, pero lo perdón. cuestiona. Lo cuestiona. Como tiene a Guillermo Franco, que era representante de Alberto Fernández y el Frente de Todos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Entonces digo, en ese marco, él cuestiona todo y sigue haciéndolo, aunque se rodee de ellos. Diciendo, yo soy otro, Bueno, soy ahora, distinto. ahora sumó a Scioli, ¿eh? Y Ahora además, sumó a Scioli. bueno, Scioli. pero Scioli te marca también la deriva que tuvo el movimiento, la experiencia nacional, popular y democrática en las últimas 3 experiencias. Primero Scioli, hoy integrante del gabinete. Fue Alberto Fernández, que además propone a Scioli en la interna Unión por la Patria. A un Scioli que iba a confrontar con Milei. Y ahora es parte del gabinete. Y después a Massa, que hoy es empleado de un fondo buitre, que lucró con la deuda de la Argentina. Digo, esa es es una pérdida de rumbo que explica en gran medida por qué estamos donde estamos y por qué es imprescindible armar una perspectiva nueva, porque el problema es que acá estamos mostrando capacidad de frenar con iniciativas que socialmente confrontan con lo que ocurre. Sí. Pero lo que no estamos en capacidad de brindar todavía, y ese es el esfuerzo que hay que hacer, es que se puede construir un horizonte diferente. Porque en realidad nadie cree que lo que ya pasó va a resolver el problema en el que estamos. Entonces aquí digo, todos los que participamos de la experiencia anterior estamos cuestionados en gran medida. Ujú. Y por lo tanto somos los que tenemos que abrirnos a una construcción diferente para poder referenciar una estrategia distinta. Poder decir que si hoy en la ley base están diciendo que se quieren llevar con el agronegocio, con la megaminería, con los hidrocarburos, con la pesca, todas las ventajas y rentas de la Argentina, para saqueándola, nosotros tenemos una propuesta diferente, que es que esas rentas y esas ventajas son las que sirven para financiar la reconstrucción productiva y social del país. Y que si están haciendo una ley fiscal donde le están sacando impuestos a los ricos y se lo están poniendo a los trabajadores y a los cuentapropistas, nosotros estamos en capacidad de plantear un impuesto a las grandes fortunas para poner un ingreso básico universal que termine con el hambre. Digo, acá hay que empezar a mostrar otra historia, otra perspectiva. Considerando que ya estamos en el Cerca. ¿no? Cerquita, ¿querés decir una última preguntita? Porque así ya vamos. Sí, un ¿No tenemos una hora poco. más? ¿No tenemos una hora más? No. Hay que decirle no a tenemos. compañero ¿Qué vamos a hacer? Moreno. Lo tenemos que viene sacar a Moreno para tener una hora más. Yo no lo saco, lo sacamos. Yo no No, lo lo saco. lo que decía en resumen es el círculo de poder instaura a el presidente como un loco, ¿sí? Para que el día después sea un inimputable, algo así más o menos. Más o menos, y con porque lo que gobierna y son con lo que otros. vos decías del tema de la corrupción que hablábamos tanto, ellos la corrupción la ven en el pasado, pero los 70 palos que se aumentan, por ejemplo, un directivo de YPF no es corrupción, sino que está bien otorgado. Sí, O sea, porque es gente muy todo así. sacrificada. Bien. Yo quisiera con Dale. una sola cosa decir, y ya pasamos al Dale. final, que es un pendiente nuestro. No nuestro. No podría ser, pero no, ni nuestro. De nosotros, de todos nosotros. Que es, que yo me lo pregunto, es, sí, para mí sí hay futuro. Para mí sí lo hay, Obvio. Lo hay. Me parece que el pendiente es, además de que los políticos no miran, es cómo nos organizamos. La palabrita organización. Porque la gente, cuando se la convoca por algo que les duele y que les toca, la gente sale y toma la calle. Pero eso tiene que tener
tiene que dejar algo del orden de la organización. Y en eso, a mí me parece que en eso todavía estamos en deuda. Todavía Bueno, no hay una a organización. eso es a lo que me refería, en el sentido de que tenemos que ser capaces de construir una propuesta política diferente en términos de una estrategia distinta. Digamos, eso es lo que hace falta, no alcanza solo con la resistencia. Y la marcha universitaria tan monumental que existió da una pauta de por dónde pasa la clave de la convocatoria, porque la universidad, el tema es que la marcha esa no fue de los universitarios. No. Fue de toda la comunidad. Sí. La comunidad abrazó a la universidad. Exacto. Y la abrazó porque la universidad es símbolo de progreso, de futuro, de movilidad social, digamos. Por eso estuvieron todos, incluso las privadas. Pero ¿por qué? Incluso porque los es la movimientos idea, sociales, todo el mundo tuvo. es la idea de lo común, de lo público, de la comunidad, era de todos. El tema es que cómo seguimos poniendo la cuestión del conjunto y de la comunidad como clave de una convocatoria para una sociedad diferente. Están queriendo instalar la idea de que la sociedad no existe, que lo único que existe es el individuo. Lo que hay que ser capaces de convocar a la comunidad para que sea capaz de construir su futuro. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces cerramos el programa, que fue un programa extensísimo con la música y con la consigna, porque la voy a decir siempre, frente a la miseria planificada, ternura y rabia organizada. Muy hermosas palabras. Bueno, los invito a que salgamos del agujero interior, ¿no? Tal. Bueno.